Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde esta noche. Vamos a hacer la oración para que nos vaya bien. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias en este día por permitirnos abrir los ojos esta mañana, Señor, y ver la luz. Gracias por todas estas personas que están aquí atentas, Dios. Mira a sus familias, bendícelas. Glorifícate en cada uno de estos hogares, Señor. Haz la obra en ellos, Señor. Tu Espíritu Santo esté sobre cada una de las vidas, Señor, que están pendientes. Oh Dios, que están buscando más y más cada día de ti, Señor. Señor, reprendemos todo espíritu maligno que quiera, Señor, intervenir en estas clases y en estas vidas que están pendientes, Dios del cielo. Estamos en tus manos. Sabemos que para el cristiano, la vida del cristiano no es fácil, pero contigo sabemos que vamos en victoria y sabemos que vamos con todo el triunfo, Señor. Gracias por todos esos beneficios, Señor, que habla el Salmo 103. Oh Dios del cielo, y ayúdanos en esta noche. Quítame a mí y ponte tú, Señor, Señor. Lleva tú el mensaje a cada una de las vidas, de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos con Saulo, no terminamos con Saulo, pero cuando terminamos estábamos hablando de Saulo, es lo que queremos decir. Le voy a dar por encimita así. Saulo de Tarso, buscamos el 347, no tiene Filipenses 3, 4 a 7, eso ya lo tienen. Hablamos que era de la tribu de Benjamín, familia de comerciantes, eran sus padres, que era de Tarso, la capital de Cilicia, en Asia Oriental, que es Siria, ciudad natal del apóstol. Las escuelas de Tarso rivalizaban con las de Atenas y Alejandría. Tarso era una de las capitales intelectuales de la época. Era un foco de cultura griega. Saulo estudió en Jerusalén. Su maestro fue nada más y nada menos que uno de los más célebres rabinos de su época, Gamaliel, llamado Gamaliel. Eso está en Hechos 5, 34, 39. También lo leímos. Saulo fue criado obediente a la ley judía tradicional, poseía por nacimiento la ciudadanía romana y dijimos que era parte del Sanedrín, pero yo creo que tenía acceso al Sanedrín a través de Gamaliel. No sé si realmente, uno de los libros que leí de historia decía que era parte del Sanedrín, pero yo creo que él tenía muy buen acceso, tenía muy buenos amigos en el Sanedrín que le daban instrucciones, y uno de ellos era el maestro Gamaliel, su profesor. El Sanedrín es el cuerpo gubernamental de los judíos, como el tribunal para juzgar sus propios litigios dentro de la Roma, ¿no? Ellos tenían un tribunal dentro del tribunal de Roma, o sea, era un doble tribunal. Lo único que el tribunal del Sanedrín trabajaba con los judíos y el de Roma pues sobre todos, ¿no? Así que los judíos decidían, pero los romanos pues a la larga pues eran los que mandaban allí. Ahora los judíos, como eran tantos, le tenían mucho respeto en aquel entonces y ellos podían trabajar muy bien. Pero cuando los romanos pues estaban malitos y los cogían ¿verdad? Y hacían de ellos lo que quisieran de acuerdo a la historia, ¿no? Saulo se convirtió en Pablo, que es un nombre romano en latín, ya que todo esto era un plan de Dios para los gentiles, ¿no? Eso se sabe después. Saulo de Tarso persigue a la iglesia. En el capítulo 8, el versículo 3 del capítulo 8, dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba, escuche bien, arrastraba a hombres y a mujeres. Era un tremendo abusador. Y los entregaba en la cárcel. Usted dice, ¿y por qué Dios cogió a ese hombre tan abusador, verdad? Pues ya usted se habrá dado cuenta por qué fue, ¿verdad? Él era, dentro de su rabia y su personalidad,
y era como un esclavo de la ley de Moisés, ¿no? Y muy celoso de esa ley, así que pues se cegaba y creía que los cristianos eran herejes, así que él los arrastraba y acababa con ellos, sin misericordia ninguna. Pero, en el 9, del 1 al 19, en la siguiente página de tu Biblia, ¿ok? Dice que aparece relatando la conversión varias veces en este libro para testimonio. Esta conversión de Pablo es relatada en Hechos. Si usted sigue leyendo Hechos, va a leerla 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque es bien importante para el principio de la iglesia entender y saber quién era Pablo. Porque Pablo tenía una mala fama para la gente que se convertía al Señor o que era del Señor, ¿no? Y así que tenían que saber cómo fue ese testimonio de cómo fue esa conversión. Al igual que nosotros tenemos que dar ese testimonio a las otras vidas de cómo era nuestra vida antigua y cómo somos nosotros ahora, para que ellos vean el cambio y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice, yendo para Damasco, repentinamente, eso es el 9, usted me imagino que ya lo leyó, le rodea un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, cayendo en tierra, muchos, inclusive yo, me creía que iban en caballo. A veces uno, ¿verdad? A veces no lee detenidamente la palabra de Dios, y si ve películas, porque hay tantas películas y tantas, entonces ve la película y pone la versión de la película en la palabra. Eso nos pasa mucho. Pero la palabra en ningún momento dice que existían caballos. Ellos caminaban en la ciudad, igual que Jesús. Jesús no se montaba en caballo. La única vez que Jesús se montó fue un burrito para entrar, el día que él triunfal allá de la Pascua, que entró encima de un burro. Y ustedes saben esa historia. Dice que oyó que le decía la voz. Eso fue un foco, como si fuera un spotlight en la oscuridad, un spotlight que lo alumbrara a él nada más, del cielo. Impresionante. Yo me imagino que la experiencia fue impresionante. Dice la historia, no la Biblia, que esa luz fue tan potente que lo tumbó de sus piernas, ¿no?, al piso. Pero no la Biblia, pero la historia dice que los demás que estaban con él también se cayó todo el mundo al piso. Y yo me imagino que fue así, porque cuando el Señor está en un sitio, tiembla la tierra, hermano. Y entonces le dijo, Saulo, Saulo. Yo me imagino que esa voz le retumbó en los oídos bien fuerte a él. ¿Por qué me persigue? Él que era tan bravo y arrastrando cristiano y todo eso, yo me imagino que estaba súper asustado, porque ninguno de los que estaban con él pudo hacer nada. Así que él dijo, ¿quién eres, Señor? Ya lo estaba reconociendo de que no era cualquiera, era un señor el que lo estaba persiguiendo. Y dice, ¿quién eres, Señor? Entonces Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces uno ve esa frase, ¿verdad? Y uno dice, caramba, quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo me maté buscando, más o menos uno entiende algo porque ha oído algunas predicaciones, pero yo me maté buscando en todas las Biblias, en todos los comentarios, y todo el mundo pase paloma, todo el mundo. Único yo conseguí, que se lo recomiendo a usted, cuando no consiga algo, mire Google, ese es el salvavidas. Y fui a Google y me buscó una buena información, quizás de unos libros, pero libros que yo no tengo, ¿no? Entonces esto fue lo que conseguí. Dice que
esta frase es un refrán que se forma de las bestias que tienen aguijones que dan coces. Coces coces traducido al español es se resisten. Dar coces es que se resisten contra los aguijones o espuelas que los lastiman. Estos son los animales estos grandes que usan para labrar la tierra, ¿no? Que tenían esas espuelas o metidas en una parte, y cuando no querían ir para la dirección que ellos querían, pues esas espuelas entraban en su cuerpo y los herían, ¿verdad? A estos bueyes, podían ser bueyes. A los bueyes, pues cuando los dirigían para un lado, esas espuelas o ese aguijón lo maltrataba y él enderezaba. Así que mira lo que le dice Cristo a él. Jesucristo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Ok? Entonces Cristo lo usa sugiriendo a Pablo que si continúa persiguiendo la iglesia o a él, oponiéndose al evangelio, se hallaría grandemente lastimado por ello. O sea, la amenaza viene del cielo. Que no sigas persiguiendo la iglesia, porque entonces vas a tener ese aguijón en tu cuerpo. Pero mire lo que pasó. Dice, ahora Dios le estaba dando dirección a él, y si no obedecía, sabemos los resultados. Más al frente, cuando usted sigue leyendo, pero esta es en segunda de Corintios 12, 7 al 9, segunda de Corintios 12, 7 al 9, no lo tiene que buscar si quiere, yo lo voy a buscar por usted. Dice, y para que la grandeza de la revelación, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que Dios le puso un aguijón a quien, a Pablo. Usó el mismo método, ¿verdad? Que él era para la iglesia, ese mismo método lo usó para Pablo, y le tenía un aguijón en su carne. Nunca ha dicho, la gente ha dicho un montón de cosas de ese aguijón que tenía Pablo, pero no dice específicamente cuál era el aguijón, pero dice que era en su carne, que molestaba, ¿no? No sé si era un dolor de barriga o era algún padecimiento que él tenía, pero era algo que a él le molestaba grandemente, y dice que 3 veces ya le había pedido, rogándole a Dios de que se lo quitara. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me glorifico, y en nuestra debilidad el Señor se glorifica. Cuando nosotros estamos apretados, cuando nosotros estamos en tribulaciones, cuando nosotros estamos asustados, ¿verdad? Aflojamos y miramos para el cielo para ver si Dios nos rescata, nos ayuda. Y así mismo le pasaba a Pablo. Pablo, Dios lo usaba grandemente en milagros, en la palabra, levantando iglesias, y la gente imagínate, la gente lo alababan, porque él era tremendo líder. Así que Dios le tenía también, cuando él se creía que era un poquito, ¿verdad? Dios le tenía ese aguijón para que se acordara que era de carne y hueso y que dependía de él. Así que esa parte es importante. Ese segunda de Corintios 12, 7 al 9. Si después usted lo puede buscar y mirar y leer todo el capítulo ese, lo puede hacer. Por otro lado, después que Pablo, vamos a pasar a Pablo ahora un poquito, porque seguimos en Hechos, en el capítulo 10, que dice, por otro lado, va Pedro a casa de Cornelio.
Estamos en el 10 ahora, pasamos al 10. Vamos a dejar a Pablo un rato y vamos a pasar a Pedro en casa de Cornelio, que ese es el capítulo 10. Pedro va a casa de Cornelio, un centurión romano, capítulo 10, 1 al 28. Dios le da una visión a Cornelio. Yo no le voy a leer todo eso de 1 al 28, pero se lo voy a más o menos a abreviar un poquito. Dios le da una visión a Cornelio donde un ángel del Señor aparece y le da instrucciones de enviar a Jope, que está allá. Jope es una de las ciudades cercanas allá donde estaba Cornelio, hombres para buscar a Pedro a la hora sexta. A la hora del mediodía, Pedro tenía hambre. Pedro estaba allá en casa de Tabita, creo que Pedro había orado por ella y había resucitado. Pero en aquel momento él estaba, quería orar, quería almorzar, como dicen acá en Puerto Rico, y él tenía hambre y fue a la azotea del lugar donde estaba para orar. Tuvo una visión de un lienzo. Un lienzo, usted sabe que es un paño grande, parece que era blanco, y tenía ese lienzo, tenía animales de todas las clases. Mientras esperaba la comida, orando, Dios le dio esa visión de un lienzo con un paño en pintura de animales de todas clases mientras esperaba la comida. O sea, como él tenía hambre, cuando Jesús estaba en ayuno, el enemigo vino y le mostró un montón de cosas, de comida, de pan, que él le dijo, no de solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pues Pedro, como tenía hambre también, el Señor le enseñó un lienzo con un montón de animales, unos que él comía y otros que no comía, pero todos mezclados, y eso era con un propósito, ¿no? Y era hablándole en visión de lo que iba a acontecer próximo, que era el pueblo gentil, ¿no? Que iba a ir entrando el pueblo gentil a la iglesia, las iglesias que estaban entrando, y esta área pues es de sumamente importancia, porque aquí entramos nosotros a la iglesia, los gentiles somos nosotros, que eran aquellos los griegos y todos los que no eran judíos, eran gentiles. Así que Dios le da esta visión a Pedro. Capítulo 10, del 10 al 15, dice, le vino un éxtasis y tuvo una visión. ¿Okay? Un éxtasis, una visión. Él quedó en un éxtasis, pero una vez hablamos de eso, de que cuando tú tienes el Espíritu Santo no caes en éxtasis. Son dos cosas diferentes. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando Dios interviene en tu vida y te da una visión o algo que te va a decir y eso, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es tan intenso, vas a recibir algo del cielo. Pues mire, usted está en un cuerpo de carne y sangre, y la intensidad de esa visión directamente de Dios hablándote, un ángel que se te aparezca, tú puedes que tu cuerpo quede un poquito paralizado, ¿verdad?, con esa visión. No sé cuántos de los que están mirando esto han tenido esa oportunidad de tener una intervención con Dios, de cómo es eso, ¿verdad? Pero los que tienen el privilegio pues saben qué es lo que pasa. Si usted no la ha tenido, pídala, porque aquí mismo estamos estudiando esta noche que Dios no hace acepción de personas. Lo que pasa es que hay unos que se acercan más a Él que otros. Otros pues nos quedamos quizás más lejitos. Yo quiero acercarme más. Estos días pues yo le agradezco a Dios todo esto, ¿verdad? De empezar a dar todos estos estudios, porque todo esto nos acerca más a Dios. El más que recibe de estos estudios soy yo, porque yo soy el que me fajo aquí buscando y buscando, y no me quejo. Para mí es un privilegio
servirle a ustedes y darle toda esta información, porque Dios me bendice de una forma especial, aparte de cómo yo me siento dándolo. Yo siento de una forma especial la presencia de Dios, y sentir la presencia de Dios es un regalo exquisito para nosotros en estos días de tanta, ¿verdad? De tanta cosa en el mundo. De ahí, el mundo no está bien, hermano. La gente está cansada, esta gente protestando. A veces no lo mire de una forma tan negativa, es que el mundo está cansado ya de tanta mentira, de tanta maldad. Entonces el enemigo se aprovecha y los enloquece. Y todo esto cada vez vemos la gente sin control, cada vez más agresiva. Así que tenemos que orar mucho a Dios para que Dios, ¿verdad? Entre en nuestras vidas y haga posada en nosotros, para nosotros seguir adelante, porque no es que yo sea negativo, pero yo no creo que esto mejore mucho. La gente sigue para atrás, sigue alejándose de Dios, y la gente sin Dios, mientras se aleja más de Dios, hermano, somos como animales. Entonces lo que nos queda es nada, es los instintos, ¿no? Y es importante que nosotros busquemos de Dios, y no solamente que busquemos de Dios. Dios le bendiga a todos los que se están uniendo. Yo sé que hay mucha gente que ha llegado más tarde. Después, cuando vean los nombres, los saludos. Dios te bendiga. Arrímate ahí y busca la palabra en Hechos. Estamos en el capítulo 10, del 10 al 15. Y vuelvo y sigo. Le vino un éxtasis y tuvo una visión. Vio el cielo abierto y descendía un gran lienzo que había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo, y le vino una voz y le dijo: mata y come. Rápido Pedro reaccionó y él dijo: Señor, no. Él se negó. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ustedes saben que los judíos ortodoxos no comen de animales, de cuadrúpedos y de pezuñas, y son unas especificaciones, lo que se llama como la carne kosher. La carne kosher es la carne sin sangre, ¿verdad? Eso, los hot dogs que nosotros le comprábamos al hijo de nosotros cuando era pequeño, porque él no comía, no tenía mucha variedad en su menú, y una de ellas eran los hot dogs, así que compraban los mejores, los kosher, que eran los de los judíos, decíamos nosotros, y es así, que no tienen sangre en eso. Bien, volvió la voz por segunda vez, él se negó, y volvió la voz por segunda vez, que le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, por 3 veces, hermano. Dios intervino con Pedro. Ustedes saben que nosotros los padres, cuando los hijos no nos obedecen, o cuando tenemos que darle instrucciones, le decimos 3 o 4 veces las mismas cosas. Pues eso estaba haciendo Dios con Pedro, porque Pedro como que estaba negativo, no quería. O sea, estaba como evaluando esa visión, ¿no? Porque los judíos no comen eso. Y si, ¿verdad? Él parece que dudando de momento, pero el Señor parece que esas 3 veces que lo hizo cada vez más intenso, hasta que él cayó en cuenta que era Dios. Y eso es importante, que nosotros probemos los espíritus. Dice la palabra que probemos los espíritus, a ver si es de Dios o no es de Dios, hermano, porque puede colarse cualquier cosa que no sea de Dios. Así que eso es una de las cosas que hizo el apóstol Pedro, y es importante que nosotros lo aprendamos de él también. Nosotros tenemos que oír y estar seguros cuando oímos la voz de Dios. Es bien importante. Dice que esto se hizo 3 veces. Mientras pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Él vio la visión, y mientras él meditaba allí sentado en la azotea, wow, esto, tú sabes, esto es nuevo para mí. Yo no como ese tipo de animal, y Dios me está diciendo esto. ¿Cuál es el mensaje? Mientras él meditaba en esa visión, y meditaba, entonces
eh, tres hombres, le dijeron que tres hombres lo buscaban. Él pregunta a los hombres, a esos hombres que lo buscaran, le preguntó, ¿cuál es la causa la que habéis venido? Ellos relatan la causa de la revelación de Cornelio. Le dijeron parte de lo que Cornelio le dijo, que le dijeran cuál era la razón. Pedro va a casa de Cornelio y lleva a algunos hermanos de Jope. Así que él se preparó, recibió ese mensaje. Y es bueno usted no salir corriendo cuando lo llaman. Es bueno preguntar ¿para qué me quieren? Y Pedro muy cautelosamente tuvo que oír la visión 3 veces, la voz de Dios. Y cautelosamente le preguntaba a estos hombres, ¿para qué me quieren? ¿Para dónde me llevan? ¿Qué yo voy a hacer allá? Y no solamente eso, sino se llevó una gente que estaba con él en ese lugar, en esa residencia, se lo llevó también, ¿verdad? Un refuercito, no estaba tan negativo, pero era bueno que él llevara más gente a ver qué era lo que iba a pasar, a ver qué Dios quería con él, para no solamente que lo defendieran, sino lo que Dios le iba a dar a él, que se lo diera a esta gente que iba a ir con él también, para que se siguieran gozando en el Señor. Y Pedro va a casa de Cornelio y lleva a algunos hermanos de Jope. Mientras Cornelio allá esperándolo, convoca a parientes y amigos íntimos. Un grupo se reúne en la casa de Cornelio. Así que los que llevó Pedro, los que lleva Cornelio, se hizo un grupo bastante grandecito ya, ¿verdad? En casa de Cornelio. A ver lo que quería Dios en casa de Cornelio. Dios escoge a Pedro para esta misión, siendo Pablo el que iba a predicar y a ministrar a los gentiles. Pero Dios escogió a Pedro primero para hacer esta gestión. Acordémonos que Pedro es el que Dios usa para romper el hielo. Acordándonos que en aquel momento Pedro era visto por los demás apóstoles como el líder. Y era como sin entendimiento si Dios hubiera escogido una persona tan nueva como Pablo en el Evangelio. Pablo era judío y tenía muchos años en la ley, pero en la gracia había acabado de llegar. Y ya pues todos esos apóstoles tenían los 3 años con Jesús, más todo ese tiempo que había pasado. Tenían mucha experiencia, mucha más que Pablo. Así que hubiera sido sin entendimiento. Dios es un Dios sabio, ¿no? Y lleva a Pedro a intervenir a casa de Cornelio, a abrirle la puerta a los gentiles, como líder de los apóstoles, ¿verdad? Y como líder de estos judíos convertidos al cristianismo, empezando la iglesia de Jesucristo a resurgir. Así que Pedro era visto por los demás apóstoles como el líder. Entre los judíos estaba en mejor posición para presentar este punto, que para los judíos era novel, y Pablo era relativamente nuevo entre los discípulos, que es lo que le estoy hablando. Pedro comienza hablando al grupo en casa de Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca o acercarse a un extranjero, que son los gentiles. Pero a mí me ha mostrado Dios. Mira lo importante que fue esa visión para Pedro, porque Pedro ya fue preparado sin un prejuicio. Y es importante que Pedro vaya sin ese prejuicio allá a casa de Cornelio. Como quiera, le habla de una forma, ¿verdad? Mira, yo no hubiera hecho esto si Dios no me hubiera mandado. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Que a ningún hombre llame común o inmundo. Y esta fue la visión que acaba de ver Pedro, ¿no? Preguntando Pedro mismo, ¿por qué causa me has
hecho venir, Cornelio? Porque eso fue lo que dijo Pedro, pero no sabía todavía la causa que Cornelio lo había hecho venir. Y Cornelio cuenta la visión del ángel para que enviara a buscar a Pedro. Y Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cornelio le contó la visión, que lo buscara a él para que le hablara de él, de Jesús. Pero Pedro no estaba preparado. Dios lo preparó allá en aquel lugar donde estaba, en Jope. Lo preparó allí en aquella azotea, le dio la visión. Y eso es importante para ti, para mí, que nosotros vayamos preparados a los lugares con esta palabra que nos está dando el Señor, ¿verdad? Que nos preparemos, que la leamos, que la digeramos, para poder ir a otras personas con autoridad y hacer como el primer capítulo, el versículo que yo les di para que lo hicieran parte del grupo, que demos una buena defensa de esta palabra de Dios, preparándonos, ¿verdad? Porque venían días difíciles, ¿ok? Toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ese es Pedro hablando. Vuelvo y le repito esta partecita. Dice Pedro que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que ya Dios no está mirando al pueblo de Israel directamente. Dios está mirando el mundo completo. Dios tenía un plan con el pueblo de Israel para que fuera lanza, ¿verdad? Para este mensaje. Pero a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Pues entonces Jesús cogió ese bonche de judíos, los apóstoles, y entonces entró Pablo ahí para ir y dirigirse allá a los gentiles. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Lucas 1:30, escuche bien, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Estamos hablando de Noé, de María, la madre de Jesús. Y hablamos de un tercero, Dios mira el corazón de David también. En una ocasión, en Samuel, voy a buscar un poquito, usted no lo tiene que buscar. Samuel 16:7. Ya Saúl estaba saliendo casi del reinado porque había desobedecido a Dios y Dios estaba buscando un hombre conforme a su corazón. Y en 1 Samuel 16:7, después lo busca, si quiere lo apunta, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, pues David no era tan grande, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, de todos esos hermanos de David, Samuel parece que estaba buscando el más grande, el más rubio, un rubio de ojos azules grande, de 7 pies o de 6. Y Dios le dijo, mira, yo estoy buscando al chiquito. Que dice que David era de un buen parecer, dice que era un tipo bonito, pero no era tan grande. Ahora tenía un corazón gigantesco. Ya ustedes lo vieron y han escuchado cómo estuvo frente al gigante su actuación. Y Dios lo que busca, al buscar a María,
tiró los ojos por la tierra y vio a esa mujer excepcional. Y al buscar en el Antiguo Testamento, en Génesis, vio a este hombre Noé excepcional. Y todos hallaron gracia ante los ojos de Dios. Dios está buscando gente donde Él halle gracia. Está pasando los ojos por todos los lugares. Quizás uno de ustedes halle gracia ante los ojos de Dios. Así que, ¿por qué no hace excepción de personas, hermano? No busca ni chiquito, ni grande, ni bonito, ni feo. Él busca a alguien que tenga el corazón para Él. Así que un corazón que tú tengas para Él es importante. Que tú tengas el corazón para Dios. Busca de Dios, métete con Dios y tú vas a recibir muchas cosas de Dios en estos tiempos. Que son tiempos definitivos, tiempos clave, donde yo estoy seguro que si usted busca de Dios, Dios lo va a usar grandemente. Porque Dios está buscando eso, gente que se prepare para Él, para usarle en su medio ambiente, no para que tú te goces nada más, ni para que aprendas la palabra, es para que la utilices con otro. Dice la palabra de Dios que por gracia recibimos, damos por gracia lo que por gracia recibimos. Así que lo que usted recibe por gracia, délo por gracia. Mire a aquellos en desventaja que quizás no pueden recibir una palabra directamente y usted tiene acceso a ellos, pues mire, empiece por su familia, después por sus vecinos y sigue hacia adelante. Dios le va a decir dónde usted se va a mover. Dios mira el corazón. Pedro continúa predicando en Hechos 10:41 y volvemos a Hechos. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos, bebimos con Él después que Él resucitó de los muertos. Y volvemos otra vez a lo mismo que hablamos en otro estudio bíblico. A nosotros que comimos y bebimos después que Él resucitó de los muertos. Eso es un cuerpo glorificado, el cual la iglesia, que es su esposa, que eres tú y que soy yo, vamos a participar de eso. Pronto, hermano, muy pronto. Y eso de comer y beber, eso está en la agenda. Vamos a comer con el Señor, vamos a beber con Él bebidas riquísimas. Esto va a ser grande, hermano, y es interesante. La vida continúa después de la muerte. Y si no vemos la muerte, nos vamos con el Señor en el rapto, que eso viene ya mismo por ahí, en cualquier momento. Esté pendiente que en cualquier momento Dios suena esa trompeta, trompeta de Dios. En Hechos 10, 44 y 47, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que ellos hablaron en otras lenguas siendo gentiles. Siendo gentiles, hablaron en otras lenguas. Que es bien interesante toda esta área. Mientras él estaba hablando, escuche el 44, mientras él aún hablaba, Pedro, porque Pedro entonces empezó a predicar. Si usted leyó todo el capítulo, sabe que Pedro le estaba predicando y le estaba hablando de Jesús, él estaba hablando del plan de salvación. Mientras él hacía eso, el Espíritu Santo descendió, hermano, ahí. Puede descender en tu casa hoy mismo, si tú lo anhelas y tú lo quieres. El Espíritu Santo desciende, Él no se limita para nada. Lo que tú tienes que anhelar, lo que esta gente quería, tener en común
las cosas, estar unánime en todas estas peticiones, hermano, y el Espíritu Santo lo va a llenar a usted, lo va a llenar, amén, lo va a llenar, y que yo no sé lo que es eso, pues vas a saber qué es, vas a saber qué es, pero pídalo con anhelo, con desinterés, amén. Desinterés quiere decir que no, que usted está humillado delante de Dios y que todo lo que Él le dé, hermano, va a ser para su gloria y su honra, no para su, como dicen en el mundo, no para que uno se las eche, sino para que uno se humille. Dice que la palabra que el que se humilla será ensalzado, pero que el que se ensalza será humillado. Así que lo de nosotros es al revés, es de abajo para arriba, no es de arriba para abajo. Mucha gente quiere empezar por arriba, y es mejor que tú empieces de abajo y Dios te vaya exaltando. Dice que cuando tú vayas a la congregación, cuando tú vayas a una congregación, siéntate en la parte de atrás para que te reconozcan y te manden quizás un poquito al frente, pero no te sientes al frente porque a lo mejor te dicen, mire hermano, te toca más atrás. Así que eso es una vergüenza. Así que es mejor uno de abajo ir subiendo y que Dios lo vaya subiendo a uno poco a poco. Dice que lo oían hablar en otras lenguas. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Después que pasó todo esto, el Espíritu Santo cayó allí, como cayó en el Pentecostés, y dice que hablaron en lenguas, en otras lenguas. El fuego de Dios cayó sobre ellos, y estos son gentiles. Esta es la iglesia gentil comenzando en sus comienzos, hermano. Usted es parte de esa iglesia, lo único que es un poquito más al frente. Así que usted puede recibir todos esos beneficios. Pero esta gente tenía un corazón para Dios, esta gente estaban pendientes a qué era lo que Dios tenía para ellos. Aparte de que eran gentiles, no eran judíos, pero querían eso, querían lo que Dios, lo que Jesucristo, que vino a predicarle a todas las vidas, eso ellos lo querían. Y el Señor que tuvo misericordia de ellos y tenía plan con ellos también. Así que la iglesia de gentil se empezó a abrir paso con toda esta gente, y ahí en casa de Cornelio fueron pioneros, hermanos, fueron pioneros del Evangelio de Jesucristo. Ahí, y con ese anhelo, el Espíritu Santo cayó de una forma especial. Qué tremendo eso, ¿verdad? Usted se imagina en esa terraza, yo me imagino en esa terraza, aquellas 40 personas allí, y buscando de Dios, y Pedro hablándole a esa gente. Entonces, cuando el Espíritu Santo cayó, yo me imagino que Pedro se le voló la cabeza, porque él era judío y no sabía que Dios iba a bregar con el pueblo gentil. Los judíos no piensan en eso, se creen que hay una exclusividad. Y entonces Dios empezó a abrirle los ojos a Pedro, por eso le dio la visión y fue preparándolo. Pero lo tenía que usar a él para eso también, para que Pedro orientara a los otros apóstoles, porque si no iba a haber una división entre estos, hermanos. Y eso tenemos que estar pendientes de esto, porque es importante que nosotros no dividamos el cuerpo. Nosotros pensemos las mismas cosas, que tengamos confirmación de Dios, pero que nosotros hablemos la verdad de Dios y la vivamos. Es importante, bien importante. Bien importante. Ok. Aquí cayó el Espíritu Santo también, hermano, porque estos papeles volaron aquí. Gloria a Dios por Jesucristo. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Yo no sé si usted la siente donde usted está, pero yo la siento de una forma especial. Si usted no la siente, pídale a Dios. Pídale a Dios en su cuartito allí encerradito, pídale, porque Dios tiene cosas grandes para usted también. El capítulo 11, vamos para el capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto no era fácil. Yo se los dije que no era fácil.
Rápido cuando él fue allá, le dijeron, pero ¿y qué tú haces con ese choco gentil? Esa gente no son judías, son incircuncisos, y había un problema con eso de la circuncisión. Porque usted sabe que parte de la ley era circuncidar a los bebés a los 8 meses, a los 8 días, creo, a los 8 días de nacido los circuncidaban a los varones. Entonces, si tú no eras circunciso, eras impuro. Entonces, eso es parte de la visión, hermano. Parte de la visión de Pedro es eso, que esos incircuncisos, esos gentiles, Dios alcanzaron la gracia de Dios. Por eso vino Jesucristo, para romper con todo eso. Y él abrogó la ley, la puso a un lado y puso, mira, esto se resume así: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está resumida la ley. Si usted va por la ley, no robará, pues ama al prójimo. Y sigue por ahí, no matará, ama al prójimo. ¿Sabes? La ley se resumió en esas dos: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás ídolos, no tendrás, y a tu prójimo como a ti mismo. Se resumió. Toda aquella ley tan complicada se resumió, pero Jesús vino y la cumplió. Él primero la cumplió y después la abrogó. ¿Ok? Abrogó. Ok. Dice, cuando subió a Jerusalén disputaban. Esta gente discutía el verso 18, dice, ahí del 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron, y Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pablo, cuando empezaron a ir a protestar, Pedro tuvo que treparse en tribuna otra vez y predicar. Si usted lee el 11, es una predicación, otra predicación de lo que Dios estaba haciendo en casa de Cornelio y todo lo que hizo con los gentiles. Cuando Pedro entonces testificó y habló de eso, de las grandezas de Dios, de cómo cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, entonces este versículo 11:18 tiene sentido. Dice, entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Eso es lo que estaban protestando, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Amén? Ellos eran parte del plan, de Dios. El 11:25, hermano, es importante. Vamos un poquito dándole para adelante porque queremos entrar en otras áreas. Dice el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Antioquía era otra ciudad. Y se congregaron allí todo un año en Antioquía. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pedro ya estaba levantando los lugares, los sitios. Pablo no perdió tiempo. Pablo empezó a levantar la iglesia de Dios. Después de esa revelación, que Dios lo tumbó del caballo y tuvo toda esa revelación, él estuvo ciego. Ustedes leyeron Hechos, ¿verdad? Él estuvo ciego con unas escamas, y después vino una persona específica que Dios le había revelado que Pablo estaba allí en aquel lugar, y fue y le puso las manos y cayeron las escamas, y de ahí en adelante Pedro estuvo un tiempo con los discípulos cogiendo un entrenamiento, me imagino, y de ahí en adelante él no paró hasta que murió. Él no paró de predicar el evangelio. Ustedes ven, el Nuevo Testamento es casi todo de Pablo, las cartas de Pablo a las iglesias. Y Pablo tenía cada detalle. El Señor le sacó el jugo a Pablo de todo ese conocimiento que él tenía, y todas esas clases de Gamaliel, de excelencia, toda esa sabiduría. Este hombre era brillante. Así que Dios se aprovechó ahí y lo utilizó hasta lo último. Era un hombre que sabía de letras, que en aquel entonces no todo el mundo sabía de letras.
sabía de letras, y entonces el Señor sabía que tenía que buscar una persona así para avanzar. Entonces ya ustedes van viendo que porque aquel hombre abusador Saulo, Dios lo transformó en una persona, en un instrumento útil para él. Así que no importa lo que tú hayas sido, tu testimonio o lo que eres, Dios te puede utilizar a ti para bien. Después que tú tengas una disposición, Dios te puede usar para bien. Y el alcance lo pones tú. Porque de acuerdo a la búsqueda que tú hagas en el Señor, de acuerdo a lo que a la búsqueda del Señor, vas a encontrarlo. Y si tú lo buscas mucho, lo vas a encontrar pronto. Y si lees la palabra de Dios, vas a formarlo. Y cuán poderoso gigante es Él. Porque la palabra de Dios es la que te forma. Y es la revelación, la única revelación que tenemos. Así que cuando leemos la palabra de Dios y entendemos lo grande que Dios es, y vemos todo este plan de Dios para las naciones, que empezó ahí en Hechos, y empezó ahí en Antioquía, Gentil, y ahora estamos en ese periodo de la gracia, desde que Jesucristo murió y resucitó. Cuando resucitó, ahí empezó la gracia de Dios. ¿Amén? Y ese periodo de gracia va a seguir hasta que la iglesia se vaya al cielo, que se llama rapto, el arrebatamiento, como dice porque el rapto no aparece en la iglesia, en la Biblia. Usted busca la palabra rapto y eso no aparece en la Biblia. Aparece arrebatamiento, pero le ponemos ese sinónimo de arrebatamiento al rapto, porque va a ser de momento, ¿no? Va a ser como un rapto, dice como ladrón en la noche. Así que eso es como un rapto, como si te llevaran de tu casa y no aparecieras más. Por eso le llaman rapto. Pero esa palabra rapto no te mates buscándola, pero no aparece. Si aparece, me avisa. Así que eso es así. Ya son las 2:52. Esta hora se va corriendo, volando. Bien. Así que en Antioquía fue que llamaron por primera vez a los cristianos como cristianos, ¿no? Ellos tuvieron un año allí con Pablo. Vamos a salir de esos momentitos y vamos a seguir en la próxima página, en Corintios 13, vamos a pasar a Corintios 13, yo le dije que... En Corintios 13, nosotros ya leímos el 12 y el 14. El del 12 era de los dones y el 14 explicaba un poquito las lenguas, qué había pasado con las lenguas, ¿verdad? Eso es así. El capítulo 12 termina, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 31 es el último capítulo. Dice, procurad pues los dones mejores, que está hablando de los dones en ese capítulo 12, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces empieza con la preeminencia, que yo quería cubrirle eso. Vamos a ver si le podemos cubrir, nos quedan 7 minutos todavía. Entonces, dice así, dice, el camino más excelente, lo que quiere decir esto es que hablamos de dones que son cosas, ¿verdad?, que Dios nos da a nosotros y que podemos desarrollar en el Señor. Y hablamos de muchos dones, del de maestro, el don de palabra, de sabiduría, de ciencia, y hablamos del don de lenguas también, y hablamos todo esto, no queremos repetirlo otra vez, pero si tiene duda, pues, o no estuvo en esa clase, vea las predicaciones anteriores, ya está en la sexta, pero puedes conseguirlas todas aquí mismo en la página, hermano, ¿sabes? Te puede conseguirlas aquí, da para abajo, y desde la primera hasta la sexta, que es la de hoy, la vas a conseguir. Así que si tiene alguna duda de eso, porque no podemos ir sobre eso, pues si no, no llegamos a lo que queremos llegar la próxima vez. Ok, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo soy baterista y el címbalo es el platillo que retiñe. Cuando el baterista no está tocando con una orquesta o una melodía o algo así, que está practicando, usted le da ese platillo. Y mire, hermano,
no será bien visto por los vecinos donde usted está haciéndolo. Yo tuve esa experiencia, yo vivía allá, tenía una batería y yo sé que los vecinos a veces me decían, por favor, un poquito más bajito, porque de verdad que el idioma de la batería es un poquito difícil cuando no está bien acompañado. Y cuando tú lo tocas difícil, un címbalo resonante, pues así, si no tienes amor, vas a hacer así. Y dice el 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y escuche bien este capítulo es bien profundo y yo creo que es lo más importante que hay en esta área, que Pablo habló, porque los cristianos que no tengan amor, mire, olvídese. Aquí lo dice todo, dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, después que hablaron de los dones de la lengua, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Usted puede tener la fe que usted quiera. Dice que trasladar los montes a amar. O sea que un fenómeno. Un fenómeno. Y no tiene amor, dice Pablo, de nada te sirve, nada eres. Y si repartiese todos mis bienes, para los que se creen que es por obra, para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Que a veces la gente se escuda detrás de las obras y dice bien, eso es bueno, eso es bueno. Dice que la Biblia también dice que eso es bueno, pero si no tienes amor, dice que de nada te vale, de nada. Es un cerito que coge ahí en el examen. El amor es sufrido, escuche, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no sea egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, escuche, se acabarán y cesarán las lenguas. Eso es por ahora. Y si la ciencia se acabará, eso de los cohetes y todo eso se va a acabar y ir para la luna. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El conocimiento de nosotros es por la palabra de Dios. ¿Okay? Y en parte conocemos, que es lo que nos revela la palabra de Dios, y en parte profetizamos. Y entonces, esta gente, Juan, que le dieron, ¿verdad?, ese conocimiento para profetizar esas cosas, los conocía en parte, y en parte profetizaba, pero de eso no tenía acceso. Él profetizaba para un futuro que él no lo iba a vivir, por supuesto, porque Juan no vivió, no vive muchas de las cosas que profetizó. Al igual Daniel muchas cosas las vivió, pero muchas no las vivió. ¿Okay? Así que dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto es cuando nosotros estemos con el Señor allá arriba, cuando este cuerpo sea glorificado. Entonces, ¿qué? Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya lo que conocemos en parte será un todo. Vamos a conocer todo. ¿Ok? El capítulo es muy, muy revelador. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Ok? Dice el 12, ahora vemos por espejos. Los espejos de antes eran como latas, unas latas que brillaban. Ya nos cogió la hora. Pero vamos a terminar este capítulo.
Dice, ahora vemos el 12, 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, esos son los espejos esos, que son de lata, que veían como oscuros. Aún en el de nosotros, aunque se vea brilloso, no vemos mucho más allá. Veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿A quién vas a ver cara a cara? Al Señor lo vas a ver cara a cara. Dice que ahora conoces en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo fui conocido? ¿Cómo el Señor pensó por primera vez en mí? Voy a conocer. ¿Cómo fui conocido? ¿Cómo fue conocida Toñita? ¿Cómo fue conocido Heriberto? ¿Cómo fue conocida Carmencita? ¿Cómo fue conocido Ivancito? ¿Cómo fue conocida Mili? ¿Cómo fue conocida por ahí el resto de todas estas personas que están? Rosa. ¿Cómo fue conocida Yolanda? ¿Cómo fue conocida Diana? ¿Cómo fue conocida? Vas a saber cómo fuiste. Cuando Dios pensó en Diana, cuando Dios pensó en Lucía, en Yolanda, tú vas a conocer cuándo fuiste conocido. Porque ahora conoces en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y con eso te dejo hasta el próximo domingo, que vamos a estar con cubrir Efesios 6. Vamos a cubrir la armadura de Dios, que sin eso sí que nadie llega allá arriba. Vamos a cubrir, muy interesante ese estudio. Háblele a otros para que puedan beneficiarse de la palabra de Dios. Amén. Lo hacemos con mucho gozo de aquí de nuestra casa, usted cómodo en su casa también. Siga adelante, pase una semana maravillosa en el Señor, que Dios lo cuide, lo guarde, cuídese. Acuérdese que aunque todo este revolú de la revolución, las revoluciones de acá de la gente ha dejado el COVID en segunda plano, pero acuérdese que eso está por ahí. No salga a lo loco sin taparse la nariz y tome sus precauciones. Para mí ha sido un honor esta noche estar con ustedes. Piensen en eso de la preeminencia del amor, léalo y léalo y léalo. Lo más importante es que usted tenga amor por el prójimo, y por ese es que está en desventaja, es que el más misericordia usted tiene que tener. No mire la raza, no mire los colores, y tenga piedad. Acuérdese de que su familia debe ser evangelizada. Esto es importante en estos tiempos, que su familia se evangelice. Empiece con lo suyo, hermano. Por ahí empieza el amor, por lo suyo. Aunque usted no se atreva, atrévase. Llámelo, haga algo. Usted haga algo y evangelice su familia. Luego su vecino, luego su ciudad, luego su país. Y luego, si Dios lo lleva a misionero a otro lado, pues vaya a otro lado también. Hasta los fines de la tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta preciosa noche. Adelante, que pueda dormir en paz con Él. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.